El doctor Alan Whitmore se inclinó sobre la mesa de su despacho, iluminado solo por la lámpara de su escritorio. Era tarde, y la oficina de la ESA en Washington, D.C. estaba casi vacía. Frente a él, las imágenes transmitidas por el satélite ESA-7 mostraban vistas detalladas del Polo Norte. Eran fotos rutinarias, captadas para analizar patrones climáticos, pero algo en una de ellas lo hizo detenerse en seco. En la primera fotografía, el hielo y la densa capa de nubes cubrían la región como de costumbre. Pero en la segunda, donde las nubes se habían disipado, se observaba un enorme agujero en la superficie terrestre. Un abismo oscuro y perfectamente circular donde, según la cartografía oficial, solo debería haber hielo. El corazón de Whitmore latió con fuerza. Era un científico acostumbrado a anomalías, pero aquello desafiaba toda explicación convencional. Repasó los datos del satélite, buscando errores en el procesamiento de la imagen. No encontró ninguno. Decidió consultar con un colega, pero justo cuando iba a hacer una llamada, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. 4 hombres trajeados, con placas del gobierno y rostros impenetrables, entraron a la oficina. «Dr. Whitmore», dijo el primero de ellos con un tono inquebrantable. «Debe venir con nosotros de inmediato». Whitmore sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa esto?», protestó. Uno de los agentes se acercó a su escritorio y tomó las fotografías con manos firmes. Whitmore trató de alcanzarlas, pero otro agente lo detuvo. «Estas imágenes son ahora propiedad del gobierno de los Estados Unidos», dijo el hombre, guardando las fotos en un portafolio negro. «No debe hablar de esto con nadie». Whitmore sintió que su mundo se tambaleaba. «Pero son imágenes de un satélite meteorológico. Son datos públicos». «No lo son más», interrumpió el agente. «Su cooperación es crucial para la seguridad nacional. No queremos que se generen teorías infundadas». Sin dar más explicaciones, los agentes salieron de la oficina llevándose las imágenes y documentos relacionados. Whitmore se quedó de pie, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Lo que acababa de ocurrir solo podía significar una cosa: había descubierto algo que el gobierno no quería que el mundo supiera. Horas después, en una pequeña redacción en Nueva York, el editor de la revista Flying Saucers, Ray Palmer, hojeaba con entusiasmo un sobre amarillo que había llegado de manera anónima. En su interior, había varias copias de las fotografías del ESA-7. Observó el gigantesco agujero con incredulidad y una creciente emoción. Era la prueba que había estado esperando por años. Unos meses después, en el número de junio de 1970 de Flying Saucers, Palmer publicó un extenso artículo con las imágenes, asegurando que la fotografía revelaba la entrada a una tierra hueca habitada por una civilización secreta. La publicación causó un revuelo inmediato en la comunidad de ufólogos y científicos alternativos. El teléfono de Whitmore no dejó de sonar en los días siguientes. Colegas, periodistas y extraños le preguntaban sobre la imagen, pero él sabía que estaba siendo vigilado. No podía hablar. Sabía demasiado. Y, peor aún, alguien había filtrado la fotografía a la prensa. En los pasillos del Pentágono, mientras oficiales de inteligencia revisaban la revista, se pronunció una orden en voz baja: hay que controlar la narrativa antes de que sea demasiado tarde. El murmullo del café en la vieja librería de Manhattan apenas perturbaba la concentración de Michael Carter. Periodista independiente y escéptico de nacimiento, había dedicado los últimos años a investigar misterios que el gobierno prefería ignorar. Sin embargo, la publicación de las fotografías del satélite ESA-7 en Flying Saucers le había llevado por un camino inesperado: el legado del vicealmirante Richard E. Byrd. Con una pila de documentos viejos y fotocopias desgastadas frente a él, Carter repasaba informes militares, registros de vuelo y entrevistas censuradas de expediciones polares. Byrd no era un explorador cualquiera. Su historial era impecable, y la operación Ig Jump en la Antártida había sido su misión más ambiciosa. Pero algo no cuadraba. Un informe desclasificado indicaba que Byrd había realizado un vuelo sobre el Polo Norte en 1947, pero no detallaba lo que había visto. Sin embargo, en viejas entrevistas censuradas se mencionaba que Byrd había hablado de una tierra más allá del polo. No hielo interminable, sino montañas, ríos y vegetación. Y según ciertas fuentes, había registrado su experiencia en un diario que nunca fue revelado al público.
El periodista pasó las páginas de un libro antiguo titulado Worlds Beyond the Poles, de Amadeo Giannini, que afirmaba que Baird había encontrado una entrada a un mundo subterráneo. Demasiado fantasioso para tomarlo en serio, pero entonces, Carter encontró un detalle escalofriante: documentos militares clasificados mencionaban encuentros con objetos aéreos no identificados durante la expedición IgJam. No solo eso. Baird había sido llamado a Washington de urgencia tras el vuelo, y después de eso, guardó silencio. El sonido de la campanilla en la puerta de la librería lo sacó de sus pensamientos. Un hombre alto, de cabello gris y gabardina oscura, entró al local y se dirigió directamente hacia él. Carter sintió un escalofrío. No conocía al hombre, pero algo en su postura lo hizo tensarse. ¿Michael Carter?, preguntó el desconocido con voz firme. Depende de quien pregunte, respondió Carter, sin apartar la vista de él. El hombre sacó un sobremanila y lo dejó sobre la mesa. Si realmente quieres saber la verdad sobre Baird, abre esto. Pero ten cuidado. Hay personas que han muerto por menos. Antes de que Carter pudiera reaccionar, el hombre salió del café y desapareció entre la multitud de la ciudad. Carter miró el sobre, su corazón latiendo con fuerza. Lo abrió con manos temblorosas y extrajo varios documentos amarillentos. Lo primero que vio fue un informe titulado Diario de vuelo, Expedición 1947, documento restringido. En las primeras líneas, leyó algo que le hizo contener el aliento. Hemos sobrevolado una región desconocida. Montañas sin nieve. Ríos. Algo imposible. Se han detectado aeronaves no identificadas. Nos han interceptado. No parecen hostiles. El corazón de Carter se aceleró. Había esperado encontrar una historia interesante, una conspiración más. Pero lo que tenía en sus manos podía cambiar la historia de la humanidad. El bar estaba casi desierto. Un antiguo local en las afueras de Annapolis, lejos del bullicio de la ciudad. Michael Carter miró su reloj. Faltaban 2 minutos para la hora acordada. En la mesa del rincón, un hombre de cabello blanco y rostro curtido por los años agitaba lentamente su whisky. Vestía una chaqueta de la marina desgastada por el tiempo y tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. ¿Carter?, preguntó el hombre con voz ronca. Michael asintió y tomó asiento frente a él. Capitán Hawthorne, gracias por aceptar verme. El exmilitar soltó una leve carcajada, aunque no había humor en su expresión. No sé si darte las gracias a ti o maldecirte. Llevo casi 30 años tratando de olvidar lo que vi en 1947. Pero tú vienes a abrir viejas heridas. Carter sacó una grabadora y la puso sobre la mesa. Dígame lo que recuerda de la operación IgJam. Hawthorne respiró hondo y fijó su mirada en la bebida antes de hablar. Nos dijeron que íbamos a la Antártida para entrenarnos en condiciones extremas y cartografiar el territorio. Pero cuando llegamos, la misión tomó un giro completamente distinto. Exploramos una zona que los altos mandos llamaban Sector 13, donde detectamos anomalías geotérmicas. No cuadraban con lo que se suponía que debía haber allí. Michael se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. El 19 de enero de 1947, continuó Hawthorne, un grupo de reconocimiento sobrevoló la zona y reportó estructuras artificiales emergiendo del hielo. Parecían ruinas antiguas, pero con materiales que no se parecían a nada conocido. Y luego, todo se torció. El capitán hizo una pausa, como si estuviera reviviendo los hechos. Su mano tembló ligeramente cuando bebió un sorbo de whisky. No sé cómo explicarlo, dijo finalmente. Nos atacaron. Objetos voladores que se movían a velocidades imposibles. Salieron de debajo del hielo. No eran aviones ni helicópteros. Eran discos, sin alas, sin rotor. Algunos de nuestros barcos fueron alcanzados por rayos de energía desconocida. El USS Murdoch explotó en minutos. Carter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Los ovnis atacaron primero? Eso nunca lo sabremos. Los altos mandos ordenaron la retirada inmediata. En menos de 48 horas, la mayor operación en la Antártida fue cancelada sin explicación oficial. Perdimos hombres. Algunos desaparecieron. Nunca se recuperaron sus cuerpos. Y luego,
El silencio. ¿A qué se refiere con silencio? Hawthorne se inclinó hacia adelante. Fuimos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Se nos amenazó. Se reescribió la historia de la misión. Lo que ocurrió allí nunca debía salir a la luz. Pero usted está hablando ahora, señaló Carter. Hawthorne soltó una risa amarga. Soy un viejo. Ya no me pueden hacer mucho. Pero ten cuidado, chico. Si sigues este camino, atraerás atención no deseada. Y hay cosas que es mejor no saber. Michael apagó la grabadora y se recargó en su silla, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que estaba ante una historia que podría cambiarlo todo. Y también sabía que, desde ese momento, estaba en peligro. Michael Carter sintió el peso de las miradas sobre él. No era paranoia. Sabía que lo estaban siguiendo. Desde su encuentro con el capitán Hawthorne, había notado sombras en los espejos retrovisores, hombres de traje en cafeterías donde nunca los había visto antes. La CIA había tomado nota de su investigación, y eso solo significaba problemas. A pesar de la creciente tensión, Carter no se detuvo. Sabía que estaba cerca de algo grande. En los archivos desclasificados del Pentágono, descubrió que la Operación IGAM no era la única expedición secreta a los polos. Desde la Segunda Guerra Mundial, agencias gubernamentales y organizaciones clandestinas habían mostrado un interés inusual por el Ártico y la Antártida. Uno de los documentos que encontró mencionaba la Operación Némesis, una iniciativa clasificada en la que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética habían realizado misiones secretas en los polos con el pretexto de investigaciones científicas. En realidad, buscaban algo. Algo enterrado en el hielo. Carter también encontró referencias a un informe de la Marina de los Estados Unidos, datado en 1959, que hablaba sobre anomalías magnéticas detectadas en el Polo Norte. Lo llamaban el punto ciego. Según el informe, las lecturas de los instrumentos se alteraban drásticamente cuando sobrevolaban ciertas áreas. Y en algunos casos, aeronaves enteras desaparecían sin dejar rastro. En otra carpeta, Carter halló algo que lo dejó helado, menciones recurrentes a una civilización subterránea. Los documentos hablaban de una red de túneles que se extendía por debajo de la corteza terrestre, algunos conectando con entradas en el Ártico y la Antártida. Más impactante aún era una nota de inteligencia de 1946, donde se mencionaba el testimonio de un piloto que aseguraba haber visto estructuras artificiales en un área oculta de la Antártida. El documento estaba firmado por un coronel de inteligencia cuyo nombre estaba tachado. La última línea de la nota le provocó un escalofrío. No estamos solos. Y nunca lo hemos estado. Michael cerró el archivo y se reclinó en su silla, sintiendo el vértigo de la verdad. Si lo que decían estos documentos era cierto, la historia de la humanidad era muy diferente de lo que se enseña en las escuelas. ¿Cuánto sabían realmente los gobiernos sobre lo que se ocultaba bajo el hielo? En ese momento, el teléfono de su escritorio sonó. Carter dudó antes de contestar. Levantó el auricular y una voz distorsionada habló al otro lado de la línea. Deje de buscar. Está en la lista. Carter tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. Ahora no solo estaba siguiendo una historia. Ahora era parte de ella. Michael Carter observaba con atención al Dr. Evelyn Strauss, un geofísico de renombre internacional cuya pasión por los misterios polares lo había llevado al filo de lo desconocido. Se encontraron en una sala privada de la Sociedad Geográfica en Nueva York, lejos de miradas indiscretas. Strauss era un hombre alto y delgado, de cabellos entrecanos y una mirada aguda que reflejaba una vida dedicada a la exploración científica. He visto su trabajo, Dr. Strauss, dijo Carter, dejando sobre la mesa una copia de un informe sobre anomalías magnéticas en el Ártico. Parece que tiene un interés especial en lo que ocurre allí arriba. Strauss esbozó una leve sonrisa antes de responder. Digamos que he encontrado más preguntas que respuestas, dijo. Las anomalías que hemos detectado con los radares son inexplicables. Campos magnéticos que no deberían existir, variaciones de temperatura inusuales bajo el hielo y ecos de radar que indican cavidades inmensas a varios kilómetros de profundidad. Michael Carter se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y cree que podríamos estar ante algo más que un fenómeno geológico? Strauss lo miró fijamente antes de responder.
No me gusta hacer afirmaciones sin evidencia sólida, pero hay indicios de que podría haber estructuras artificiales allí abajo. He solicitado permisos para realizar una expedición con radares de penetración de suelo y equipos de perforación. Quiero ver con mis propios ojos qué hay bajo el hielo. Michael exhaló lentamente. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Si hay algo ahí abajo, el gobierno no quiere que lo sepamos, dijo. Me han estado siguiendo. Me han advertido que deje de investigar. Strauss sonrió con cierta resignación. Eso significa que estamos en el camino correcto. La expedición se organizó en un tiempo récord. Con un equipo reducido y financiación privada, Michael y Strauss se unieron a un grupo de exploradores y científicos para viajar en un rompehielos soviético con rumbo al Polo Norte. Días después, en pleno océano Ártico, la nieve y el viento gélido azotaban la cubierta del barco cuando finalmente llegaron a las coordenadas señaladas por Strauss. Activaron los radares y comenzaron a analizar la estructura bajo el hielo. Lo que descubrieron desafiaba toda lógica. Michael Carter observaba con atención al Dr. Evelyn Strauss, un geofísico de renombre internacional cuya pasión por los misterios polares lo había llevado al filo de lo desconocido. Se encontraron en una sala privada de la Sociedad Geográfica en Nueva York, lejos de miradas indiscretas. Strauss era un hombre alto y delgado, de cabellos entrecanos y una mirada aguda que reflejaba una vida dedicada a la exploración científica. He visto su trabajo, Dr. Strauss, dijo Carter, dejando sobre la mesa una copia de un informe sobre anomalías magnéticas en el Ártico. Parece que tiene un interés especial en lo que ocurre allí arriba. Strauss esbozó una leve sonrisa antes de responder. Digamos que he encontrado más preguntas que respuestas, dijo. Las anomalías que hemos detectado con los radares son inexplicables. Campos magnéticos que no deberían existir, variaciones de temperatura inusuales bajo el hielo y ecos de radar que indican cavidades inmensas a varios kilómetros de profundidad. Michael Carter se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Y cree que podríamos estar ante algo más que un fenómeno geológico? Strauss lo miró fijamente antes de responder. No me gusta hacer afirmaciones sin evidencia sólida, pero hay indicios de que podría haber estructuras artificiales allí abajo. He solicitado permisos para realizar una expedición con radares de penetración de suelo y equipos de perforación. Quiero ver con mis propios ojos qué hay bajo el hielo. Michael exhaló lentamente. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Si hay algo ahí abajo, el gobierno no quiere que lo sepamos, dijo. Me han estado siguiendo. Me han advertido que deje de investigar. Strauss sonrió con cierta resignación. Eso significa que estamos en el camino correcto. La expedición se organizó en un tiempo récord. Con un equipo reducido y financiación privada, Michael y Strauss se unieron a un grupo de exploradores y científicos para viajar en un rompehielos soviético con rumbo al Polo Norte. Días después, en pleno océano Ártico, la nieve y el viento gélido azotaban la cubierta del barco cuando finalmente llegaron a las coordenadas señaladas por Strauss. Activaron los radares y comenzaron a analizar la estructura bajo el hielo. Lo que descubrieron desafiaba toda lógica. Los monitores mostraban lo que parecía ser una cámara inmensa, de varios kilómetros de ancho, ubicada a poco más de 1 kilómetro bajo la superficie. La forma de la cavidad no era natural. Parecía esculpida. Strauss se giró hacia Carter, con una expresión de asombro y temor en su rostro. Esto no es una formación geológica, susurró. Alguien o algo lo construyó. Antes de que pudieran procesar el hallazgo, uno de los operadores del radar levantó la voz. Estamos detectando una interferencia extraña. Algo está emitiendo señales desde la cámara subterránea. El corazón de Michael Carter se aceleró. No estaban solos en aquella expedición. Y lo que había bajo el hielo estaba tratando de comunicarse. El aire dentro del campamento era denso, cargado de una tensión palpable. Michael Carter ajustó su abrigo polar mientras observaba la pantalla del radar. Desde que habían llegado a la zona, las anomalías electromagnéticas se habían intensificado. Los compases giraban sin control, y las radios crujían con interferencias. Algo bajo el hielo emitía una energía inexplicable. El Dr. Evelyn Strauss se frotó el rostro, su expresión dividida entre el asombro y la preocupación. Nunca he visto nada igual, dijo.
Las lecturas muestran una fluctuación de campo magnético imposible. Como si hubiera una fuente de energía pulsante bajo la superficie. Uno de los operadores de radar alzó la voz. «Tenemos algo. Es enorme». Michael y Strauss se acercaron a la pantalla. La imagen mostraba una cámara subterránea colosal, extendiéndose por kilómetros bajo el hielo. Pero lo que los dejó sin aliento no fue su tamaño, sino lo que se perfilaba en su interior, estructuras rectangulares y esferas alineadas con una precisión imposible. «Esto no es natural», susurró Strauss. La decisión se tomó rápidamente. Descenderían. Utilizando un sistema de perforación controlada y una cápsula de descenso equipada con sensores, Carter, Strauss y 2 miembros del equipo se prepararon para adentrarse en lo desconocido. A medida que descendían, el hielo reflejaba extraños brillos, como si capturara la luz de algo oculto en las profundidades. Al llegar a la cámara, la temperatura aumentó drásticamente. No había hielo en el suelo. En su lugar, una superficie lisa y oscura se extendía ante ellos, como si fuera obsidiana pulida. La luz de sus linternas reveló inscripciones en las paredes. No eran naturales. Eran grabados, semejantes a los antiguos petroglifos, pero con un diseño matemáticamente preciso. «Esto es arquitectura avanzada», murmuró Strauss, tomando fotografías con su cámara. Pero antes de que pudieran analizar más, una vibración sacudió la cámara. Un zumbido grave resonó a su alrededor. Michael giró rápidamente su linterna hacia la oscuridad. A lo lejos, apenas perceptibles, siluetas humanoides se movían entre las estructuras. Eran altas, esbeltas y parecían observarlos desde las sombras. «Dios santo», susurró uno de los exploradores. De repente, las luces de sus linternas parpadearon. Un destello azulado iluminó la cámara y, por un instante, Michael sintió un mareo profundo. Era como si el espacio mismo se distorsionara a su alrededor. «Tenemos que salir de aquí», dijo Strauss con urgencia. Sin dudarlo, el equipo comenzó su ascenso. Las siluetas en la distancia no los siguieron, pero se quedaron observando, inmóviles, como si hubieran estado esperando su llegada. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el cielo sobre el polo norte estaba iluminado por un resplandor inusual. No eran auroras boreales. Eran luces en formaciones geométricas, como si un mensaje invisible se estuviera revelando ante ellos. Michael miró a Strauss, incapaz de formular una explicación. Sabía una cosa con certeza: habían cruzado el umbral de un misterio que nadie en la superficie estaba listo para comprender. El descenso fue más profundo de lo que cualquiera en la expedición había imaginado. Michael Carter y su equipo avanzaban a través de un corredor titánico, tallado con una precisión imposible. El aire era extrañamente cálido, y una leve luminosidad azulada emanaba de las paredes, proyectando sombras fantasmales a su alrededor. De pronto, la caverna se abrió ante ellos y lo que vieron les robó el aliento. Bajo sus pies, una ciudad de proporciones ciclópeas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Enormes estructuras abovedadas, con torres que parecían hechas de cristal pulido, reflejaban una luz imposible. Sobre ellos, un sol interno, flotando en el centro de la vasta cámara, iluminaba la ciudad con una calidez dorada, como si fuera un eterno amanecer. Esto es imposible», susurró el Dr. Evelyn Strauss, incapaz de apartar la vista de la magnífica metápolis. Antes de que pudieran asimilar el descubrimiento, sintieron una presencia. Desde las enormes estructuras, figuras humanoides emergieron con movimientos elegantes y calculados. Eran altos, al menos 2 metros de altura, con rasgos estilizados y vestiduras adornadas con filamentos brillantes que parecían emanar su propia luz. Sus ojos, de un tono ambarino y profundo, los observaban con serena curiosidad. Uno de ellos, el más alto, dio un paso al frente y habló con una voz que resonó en sus mentes más que en sus oídos. «Bienvenidos a Agartha, la ciudad del arco iris. Hemos esperado mucho tiempo para este encuentro». Michael intercambió una mirada con Strauss y el resto del equipo. Ninguno se atrevió a hablar primero. Finalmente, Michael encontró su voz. «¿Quiénes son ustedes?». El ser inclinó levemente la cabeza. «Somos los guardianes. Habitamos este mundo desde antes de que su historia comenzara. Hemos visto civilizaciones alzarse y caer. La Atlántida, Lemuria, la antigua Thule. Todas ellas florecieron con nuestro conocimiento,
Pero la ambición de la humanidad las condenó al olvido. Strauss dio un paso adelante, la mente aún tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Entonces, ustedes no son extraterrestres?» El guardián sonrió levemente. «No. Los viajeros que ustedes llaman ovnis no vienen del espacio, sino de aquí. De las entrañas de su propio mundo. Hemos protegido este conocimiento durante milenios, guiando a los suyos en momentos críticos y retirándonos cuando el peligro de la destrucción se volvió inevitable». Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué nos han permitido encontrarlos ahora?» El guardián se volvió hacia la gran cúpula central de la ciudad, donde la luz del sol interno pulsaba con un brillo oscilante. «Porque la humanidad está en un punto de inflexión. Las armas que han creado y el camino que han tomado los acercan a otro cataclismo. Nuestro tiempo en las sombras podría llegar a su fin. Pero antes de decidir nuestro siguiente paso, debemos saber. ¿Están listos para conocer la verdad sobre su mundo?» El silencio se apoderó del equipo. Michael Carter y su equipo se encontraban en el interior de una de las imponentes estructuras de Agartha, rodeados por los guardianes. La ciudad emanaba una energía serena y antigua, una sensación de sabiduría acumulada a lo largo de incontables eras. La luz dorada del sol interno se filtraba a través de vitrales de cristal reluciente, proyectando sombras danzantes en las paredes talladas con inscripciones arcanas. Uno de los guardianes, aquel que había hablado antes, alzó la mano y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el aire, como si un registro viviente de la historia se desplegara ante ellos. Antes de que su civilización existiera, antes de que los primeros imperios de la superficie surgieran, la Tierra estaba habitada por una sociedad avanzada. Nosotros, los guardianes, descendemos de esa civilización original. Las imágenes mostraban ciudades esplendorosas, con estructuras colosales y tecnologías incomprensibles. Michael sintió un nudo en la garganta al reconocer algunas de ellas. «La Atlántida», murmuró Strauss. El guardián asintió levemente. «La Atlántida fue una de nuestras colonias. Al igual que Lemuria y Thule. Nuestros ancestros ayudaron a erigirlas, les brindaron conocimiento y poder. Pero como ha sucedido con muchas civilizaciones, el orgullo y la ambición fueron su ruina. En su afán de desafiar las leyes del universo, cometieron errores fatales. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban erupciones volcánicas, terremotos y mares embravecidos devorando las majestuosas ciudades. La Atlántida cayó en el abismo, Lemuria desapareció bajo el océano y Thule se perdió en los cielos eternos. Nos retiramos al interior de la Tierra, donde nuestra civilización podría continuar en paz, lejos de los conflictos de la superficie. Sin embargo, nunca hemos dejado de observar». Michael frunció el ceño. «¿Nos han estado vigilando todo este tiempo?» «Siempre», respondieron al unísono varios guardianes. «Y no solo nosotros. Algunos de sus gobiernos han conocido nuestra existencia desde hace décadas. Nos han encontrado en sus exploraciones, han detectado nuestras naves moviéndose bajo el hielo y sobre sus cielos. Sus líderes eligieron el silencio». El periodista sintió un escalofrío. «Por supuesto. Las anomalías en los polos, las expediciones encubiertas, las operaciones militares clasificadas. Todo encajaba». El guardián lo miró con gravedad. «Pero ahora enfrentamos un dilema. Su mundo está al borde del colapso. La explotación desenfrenada de recursos, el cambio en los climas y, sobre todo, el uso de energía nuclear en la superficie han puesto en peligro el equilibrio del planeta. Lo que hacen allá arriba también nos afecta a nosotros». Strauss asimiló la información con una expresión de creciente preocupación. «¿Nos están advirtiendo sobre una catástrofe?» El guardián inclinó la cabeza. «Si continúan por este camino, la Tierra no soportará mucho más. Ya hemos visto esto antes. Y sabemos cómo termina». Michael cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de lo que estaba escuchando. ¿Podía la humanidad evitar repetir los errores del pasado, o ya era demasiado tarde? El eco de sus pasos resonaba por los pasillos ciclópeos de Agartha mientras Michael Carter y su equipo corrían con los pulmones ardiendo. Llevaban consigo las pruebas de lo imposible, fotografías, grabaciones y documentos que podían cambiar la historia de la humanidad. Pero no estaban solos. «Nos han encontrado», gritó Strauss, mirando hacia atrás mientras sombras uniformadas descendían por el túnel de acceso.
Un escuadrón de la CIA, armado y entrenado, se movía con precisión letal. No había advertencias ni negociaciones, solo el rugido de las órdenes secas y el sonido de botas golpeando la piedra pulida. «Por aquí», indicó uno de los guardianes, guiándolos hacia una galería lateral. Los humanoides de la Tierra interna no solo eran sus anfitriones, ahora eran sus protectores. Mientras Michael y su equipo corrían, el suelo vibró bajo ellos. Una luz cegadora iluminó el túnel cuando los guardianes extendieron sus manos y una barrera de energía translúcida bloqueó el paso de sus perseguidores. Un segundo después, un estallido de energía los lanzó hacia atrás, dispersándolos. «Eso no los detendrá por mucho tiempo», advirtió uno de los guardianes. «Deben irse ya». Michael miró a su alrededor, notando una estructura circular al final del corredor. «¿Cómo salimos de aquí?». El guardián señaló la plataforma de piedra que, de pronto, comenzó a brillar. «El portal los llevará cerca de la superficie. Confíen en nosotros». No había tiempo para dudas. Uno a uno, los miembros de la expedición subieron a la plataforma, y en un instante de vértigo y luz, se encontraron en un vasto túnel helado. Un fuerte viento los golpeó y, en la distancia, vieron la tenue luz del exterior. Michael y su equipo corrieron sin mirar atrás, sintiendo el gélido aire del Ártico llenando sus pulmones. Emergiendo finalmente a la superficie, el sol pálido de la región los recibió como si despertaran de un sueño imposible. Pero la realidad los golpeó de inmediato. Un helicóptero militar sobrevolaba la zona, y a lo lejos, vehículos con el emblema del gobierno estadounidense se acercaban por el hielo. La noticia ya había llegado a la superficie antes que ellos. Y no tardaron en descubrir lo peor, la radio del campamento de la expedición ya estaba transmitiendo un mensaje oficial. El equipo de la expedición Strauss ha sufrido un colapso mental debido a la exposición extrema al clima del Ártico. Sus declaraciones son producto de delirios inducidos por el aislamiento y la fatiga. No hay evidencia de ninguna estructura subterránea ni contacto con civilizaciones desconocidas. Michael sintió el peso de la impotencia hundiéndose en su estómago. Todo estaba controlado. El gobierno había preparado la narrativa antes de que pudieran hablar. No había entrevistas, no había oportunidad de compartir lo que habían visto. Eran fantasmas atrapados en una historia que nadie creería. Strauss apretó los puños, mirando a Michael con desesperación. ¿Y ahora qué hacemos? Michael respiró hondo, sintiendo el frío cortar su piel. La historia que llevaba en sus manos era real. Pero, ¿cómo la harían llegar al mundo sin que los silenciaran primero? La persecución no había terminado. Apenas había comenzado.